Y de la misma forma vendrían a ser los otros ejemplos. Es decir, tenemos el que dice, utiliza el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura que muestra la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Es decir, primero siempre consideramos que la estructura o armadura, en nuestro caso, está en equilibrio, pero para ello debemos ver las reacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en A es un apoyo fijo y vamos a ver que en A puedo, por ejemplo, decir que tengo una reacción horizontal en este sentido, que voy a denominar AX. Como es fijo, también aparecerá otra que voy a denominar AY. El apoyo C es móvil, o sea, se puede mover verticalmente, pero horizontalmente no. Por ello es que voy a determinar que acá vendrá la reacción CX, ¿sí? Eso es lo primero que hacemos. Entonces, a partir de esto, calculamos las reacciones. ¿Qué decimos? Sumatoria de momentos o torques en algún punto. Normalmente se toma el punto donde hay más incógnitas. En este caso, el punto A. Igual 0. El sentido horario será positivo para el momento. Entonces, estamos situados en A y tenemos CX, que genera rotación en sentido horario, por la distancia desde A hasta C. En este caso, 4 más 1, 25, será 5, 25. Menos 84 kilonewtons por 3. No hay más fuerzas, igualamos a 0. Y de acá vemos que CX va a ser igual a 48 kilonewtons. Siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. Entonces en X solo hay dos fuerzas, AX y CX. AX menos CX igual 0. De donde AX vale 48 kilonewtons. La última ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. En Y tengo AY menos 84 igual 0. De donde AY es 84 kilonewtons. Entonces, ¿cómo podemos apreciar? Tenemos calculadas las tres reacciones. Bien, ahora vamos a distribuir estas fuerzas que son externas al interior de la armadura. Es decir, vamos a determinar si está en tracción o en compresión nuestras varillas. Por ejemplo, AB, por el sentido de las fuerzas, voy a decir que está... Estoy haciendo con otra, ahora sí. Que está sufriendo un efecto de tracción. Las dos flechitas se están alejando. En cambio, BC, voy a asumir que está en compresión. Estos sentidos casi estoy adivinando, ¿no? Una vez que calcule estas reacciones, recién sabré si realmente están en tracción o compresión. Si el resultado del cálculo me da un valor positivo, he asumido bien. Si el resultado del cálculo me da un valor negativo, he asumido mal. Lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido de mi
reacción, ¿sí? Ahora vamos a preparar el triángulo de esta manera. Voy a separar en un triángulo rectángulo donde voy a decir que este va a ser un ángulo beta. ¿Sí? Y voy a indicar además que este ángulo, mejoraremos con otro color, va a ser el ángulo alfa. Se voy a necesitar de esos dos ángulos. Entonces calculamos esos ángulos antes de hacer nada. Alfa va a ser igual al arco tangente de el cateto opuesto 4 metros sobre el cateto adyacente 3 metros. Calculando alfa, me sale 53,13 grados. Hacemos lo mismo para beta. Arco tangente de cateto opuesto ahora es 3. Cateto adyacente es 1,25. Entonces el ángulo beta va a ser igual a 67,38 grados. Bien, ya tenemos todos los ángulos. Entonces empezamos a distribuir esas fuerzas externas en las reacciones internas. Es decir, podemos tomar cualquiera de los nudos. Yo voy a considerar el nudo C primero. De repente a alguno de ustedes se les ocurre considerar el nudo A. No hay problema, pueden hacerlo, ¿sí? Es indiferente qué nudo considere. Bien, tenemos que el origen entonces va a ser el nudo C. Entonces, en el nudo C, ¿qué tengo o qué fuerzas tengo que considerar? Por ejemplo, está CX. Después hemos dicho que las flechas que yo considero son las más alejadas del punto. Por ejemplo, la tensión AC, la más alejada dice que la flecha está yendo hacia arriba. Entonces, considero esa flecha. La tensión AC. Y BC es hacia abajo. Tensión BC. Donde se repite el ángulo. Aquí, ¿no? Ese es el ángulo alfa. Esto es X y esto es Y. Entonces, decimos, por estática, sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. ¿Qué tengo en X? Tengo la tensión BC por el coseno de alfa menos CX igual a 0. Como veo, conozco CX y conozco el coseno de alfa. Entonces despejo la tensión BC. Donde CX vale 48 y dividimos entre el coseno de 53,13. Entonces, la tensión BC vale, calculamos. $80 kilonewtons. Otra ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué tengo en Y? La tensión AC menos la tensión BC seno de alfa.
Reemplazando datos, la tensión AC vale 80 por el seno de 53,13. Entonces, la tensión AC va a ser 64 kilonewtons. De acá, he calculado BC y he calculado AC. Perdón un minutito, voy a contestar el teléfono. Inge, disculpe, no se escucha. Dijo que se iba porque tenía una llamada. Perdón, muchachos, era una llamada. Ahora sí. Y automáticamente había estado haciendo el problema. Mil disculpas. Entonces, tenemos las tensiones para el nudo C. Ahora vamos a ver el nudo B y dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Si vemos el nudo B, en ese nudo tengo una fuerza hacia abajo de 84 kilonewtons. ¿Sí? 84 kilonewtons. Entonces, la tensión BC y la tensión AB, que son las que están con ese nudo, vemos
la flecha más alejada, por tanto, va hacia arriba en AB y hacia arriba también, pero hacia el lado izquierdo, la tensión BC. Entonces, estamos con esas tensiones. Ahora trasladamos los ángulos. Vemos los ángulos, ¿no? El ángulo alfa se va a repetir acá. Y, de acuerdo a lo que estamos viendo, el ángulo beta va a ser adyacente con el eje Y. Eso es. Entonces, acá aplicamos equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Tenemos la tensión AB por el seno de beta menos la tensión BC por el coseno de alfa igual 0. Despejamos la tensión que no conocemos, que es la AB. Tensión AB igual. Va a ser tensión BC, que ya he calculado, vale 80, por el coseno de 53,13, dividido entre el seno de beta, y beta vale 67,38. Entonces, de acá, la fuerza en AB va a valer 52 kilonewtons. Tenemos esa tensión. Si se fijan, con esto hemos calculado las tensiones en las tres barras. Entonces, a partir de aquí, las otras ecuaciones solamente van a servir para verificar el equilibrio. O sea, ya no tengo que despejar ninguna incógnita. Por ejemplo, voy a decir sumatoria de fuerzas en Y igual 0, donde voy a tener la tensión BC por el seno de alfa más la tensión AB por el coseno de beta menos 84 igual 0. Aquí tengo que verificar con esos resultados el equilibrio. Voy a anotar 80 por el seno de 53,13 más 52 por el coseno de 67,38 menos 84 igual 0. Tengo que verificar que eso me dé 0, ¿sí? Entonces, operamos. 80 por el seno, 53,13, más 52 por el coseno de 67,38, menos 84. Y nos da 0 prácticamente, ¿no? Es 2 por 10 a la menos 5, 0,4 ceros. Entonces podemos decir que 0 es igual a 0. Está el equilibrio mostrado. Pero, además, el nudo A debe ser el nudo donde yo voy a verificar el equilibrio total de lo que estoy haciendo. Es decir, dibujo mi diagrama de cuerpo libre para el nudo A, X, Y, y las fuerzas que están actuando en ese nudo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Empezamos por AX, AY, luego tenemos la tensión AC, va hacia abajo, nudo A, ¿no? Y la fuerza diagonal debe ir hacia abajo. Y eso es tensión AB. Y esa tensión AB nos genera un ángulo beta. Eso es. Entonces, a partir de esto, decimos sumatoria
de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué voy a tener? AX menos la tensión AB por el seno de beta igual 0. 48 menos la tensión AB, 52, por el seno de 67,38. Hacemos operaciones. 48 menos 52 por el seno de 67,38, 0. 0 igual a 0. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué tengo? AY menos la tensión AC y menos TAB por el coseno de beta igual 0. ¿Cuánto vale AY? 84. Desde aquí vamos a tomar para que entre. 84 menos la tensión AC, 64, menos AB, 52, por el coseno de 67,38, igual 0. Calculamos. Igual, por 10 a la menos 4, 0 igual a 0. Entonces está demostrado el equilibrio, que nuestros resultados son buenos. Siguiente paso, armar el cuadrito donde voy a decir, por ejemplo, que la tensión AB es 52 kilonewtons y todos los resultados me han salido positivos, ¿no? Entonces significa que AB va a hacer tracción. La tensión AC, 64 kilonewtons. Y de acuerdo a las flechitas que estoy viendo, también es de tracción. Y finalmente la tensión BC. ¿Dónde está BC? 80. Y este es de compresión. Este es el cuadro final donde yo indico cuánto vale cada tensión interna y qué efecto está siendo considerado. ¿Sí? Bien. Otro problema. Dice el problema. Utiliza el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento. Perdón, un momentito. Hola. Sí. Ya, a ver, perdón. Estamos en una negociación. Entonces les decía, primero,
Vemos las reacciones. En el apoyo C, que es móvil, una reacción C, Y. Luego, en el apoyo B, una BX y una BY. Esas reacciones debemos calcularlas. Entonces decimos, sumatoria, siempre escogemos el punto donde hay más incógnitas. De momentos en B igual 0, sentido horario positivo. Entonces, comenzamos con la fuerza de acción, 945. Por el brazo, 12. Luego, menos la reacción C por su brazo, 12 más 3, 75, 15,75. Igual 0. De acá la única incógnita es C, CY. Entonces, 720 libras. Esa es la reacción. Hacemos para X. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Como no hay otra fuerza externa en ese eje, directamente decimos que Bx va a ser 0. Otra reacción, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde podemos apreciar que tenemos BY, CY y 945. Como está hacia abajo, negativa, igual a 0. De acá, BY. BY va a ser 945 menos CY, que es 720. O sea que BY es igual a 225 libras. Eso es. Las tres reacciones. Bien. Aquí, si analizamos nuestro problema, nuevamente debemos calcular los ángulos. Un ángulo que voy a llamar ángulo alfa y otro ángulo que voy a llamar ángulo beta. ¿Sí? No necesitamos más ángulos. Entonces, calculemos esos ángulos. Alfa arco tangente D, cateto opuesto, 9. Cateto adyacente, 12. Entonces, de acá, alfa va a ser igual a 36,87 grados. Beta. Arco tangente D. Cateto opuesto, 9. Cateto adyacente, 3,75. Entonces calculamos beta. Y beta nos da un valor de 67,38 grados. Bien, tenemos los ángulos. Ahora sí, distribuimos las reacciones internas, es decir, estas fuerzas que hemos considerado hasta ahora son fuerzas externas. Habíamos visto entre fuerzas externas conocidas y fuerzas externas desconocidas, ¿no es cierto? Entonces, ven el sentido de 945 está hacia abajo, BY hacia arriba. Entonces, es lo lógico que esta barra se va a aplastar. Y digo, entonces, que ese efecto va a ser de compresión. Me podía haber equivocado. Lo único que va a pasar es que el resultado me dé con signo negativo. Entonces, voy a decir, por ejemplo, que BC va a crecer. Por tanto, las flechas se alejan. Va a estar en tracción. Y también digo que AC se va a comprimir. Perfecto. Como les digo, eso es una suposición inicial que yo hago.
Una vez que calcule, recién veo si realmente pasa lo que estoy anotando, ¿sí? Empezaremos con los nudos. A ver, el nudo A, consideremos primero. Cualquiera de los nudos sirve. El nudo A. Entonces, X, Y. Decimos que esto es A. ¿Y qué fuerzas están pasando por A? La de 945. Otra fuerza, siempre la flechita más alejada del nudo, ¿sí? Va hacia arriba, diagonal hacia arriba. Esa tensión voy a llamar tensión AB. Y se va a repetir el ángulo alfa en este punto. Lo mismo, la más alejada de AC está yendo arriba. Tensión AC. Y acá tengo el ángulo beta. Eso es. Entonces, a partir de estos ángulos, yo voy a poder decir sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces, TAB por el coseno de alfa menos TAC por el coseno de beta es igual a 0. Reemplazo valores, no, todavía no, porque tengo incógnitas, ¿no es cierto? Solo conozco los ángulos ahí. Entonces, voy a decir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, en Y va a ser TAB, seno de alfa, más TAC, seno de beta, menos 945 igual 0. De acá, de la primera ecuación, despejo la tensión AB. ¿A qué es igual? A TAC por coseno de beta sobre coseno de alfa. Entonces, voy a reemplazar los ángulos y voy a hallar valores. Entonces, para ganar espacio, voy a reemplazar directamente aquí. Donde dice donde está coseno de beta, voy a poner 67,38. Y donde dice alfa, 36,87. Ahora voy a hallar una relación de TAB igual a un valor. A ver, ¿cuánto es? Coseno de 67,38 dividido entre el coseno de 36,87. Redondeando, 0,48 TAC. Esa es la primera relación que voy a tener, ¿sí? Ahora, en la otra ecuación, voy a reemplazar la tensión AB. O sea, en vez de TAB, voy a poner 0,48 TAC. Por el seno de alfa. Y alfa vale 36,87. Más TAC por el seno de beta. El seno de 67,38. Y el otro elemento voy a mandar al otro lado. Como estaba negativo, pasa al otro miembro y 945 se vuelve positivo. Eso es. Entonces, fíjense aquí, la única incógnita es la tensión AC. Hago mis cálculos. Sumo todo lo del extremo izquierdo y mando a dividir. 945 entre esto me va a dar
La unidad es libras, ¿no? Y conociendo TAC, reemplazo y voy a decir que TAB es igual a 0,48 de TAC de 780,3. Entonces, la tensión AB va a ser 374,5 libras. Es eso. Bien. Ahora buscamos otro nudo. Ya hemos absuelto el nudo A. Puede ser B o puede ser C. Vamos a C. En el nudo C, tenemos XY. Acá marcamos que este es, que corresponde a C. Y ahora nos vamos con las fuerzas. ¿Qué pasa en C? Tengo CY hacia arriba. Tengo la tensión BC, la flecha va a la izquierda. La más alejada, ¿no? Y diagonal hacia abajo, la tensión AC. Y ya ahorita es... espéreme un minutito, tengo que dar un dato. Perdón, están tomando, estamos poniendo en venta mi casa y están tomando fotos, eso, por eso me han pedido datos. Mil disculpas. Ya, entonces, decíamos, tenemos vamos a reiniciar, disculpas. Me ha ganado. Ahora sí, ya estamos, de nuevo. Entonces, esas son las fuerzas en el nudo B. Vamos a anotar. Aquí abajo. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, que voy a tener la tensión AC, muy grueso, por el coseno de beta, menos la tensión BC, igual a 0. Entonces, de acá puedo despejar la tensión BC. ¿Qué va a ser? Es igual a la tensión AC. ¿Y cuánto vale AC? 780, aquí está AC. No había marcado. 780
3 por el coseno de beta de 67,38. Entonces, la tensión BC es igual. Podemos redondear a 300,12 libras. Bien. Ya tengo la otra reacción. Y como tengo ya conocidas todas las otras ecuaciones, como en el caso anterior, me verifican el equilibrio. Entonces voy a tener CY, en sumatorio de fuerzas en Y, menos PAC por el seno de beta, igual 0. CY he calculado, vale 720. Menos PAC, 780,3, por el seno de 67,38, igual 0. Calculamos. 720 menos 780,3 por el seno de 67,38. 0,27, aproximamos a 0. 0 igual 0. Normalmente, como tenemos funciones seno, coseno, tiene harto decimal, por eso es que aparecen los decimales y no nos da exactamente 0, ¿sí? Bien, nos falta el nudo, tenemos AC, el nudo B. Vamos a otra hoja y generamos el nudo B. El nudo B. Dibujamos. Y vemos las fuerzas que están llegando a B. Tenemos BY, BX es 0, no tiene sentido dibujarla, diagonal hacia abajo y a la derecha. Entonces, BY la tensión BC y diagonal hacia abajo la tensión AB. Alfa. Bien. Decimos, sumatoria de fuerzas en X debe ser 0. Entonces, la tensión BC menos la tensión AB por el coseno de alfa, igual 0. Traemos sus valores. La tensión BC, 300,12. Menos la tensión AB, 374,5. Por el coseno de alfa, y alfa vale 36,87. Calculamos. Cero igual a 0, aproximamos a 0, ¿no? 0,5 más o menos me ha salido. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vemos BY menos la tensión AB por el seno de alfa. ¿Cuánto vale BY? 225. Menos AB vale 374,5, está en esta hoja, por el seno del ángulo 36,87. Calculamos y básicamente nos da también el equilibrio. $0,29, 0 igual 0. Entonces estamos listos. ¿Qué nos falta? El cuadrito donde vamos a anotar
el resultado y si es tracción o compresión. Alistamos el cuadro y decimos la tensión AB, la tensión AC y la tensión BC. Es 374,5 libras y esto está como compresión. 780,3 libras, este está también como compresión. Y finalmente 300,12 libras y está como tracción. Listo. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Bien, muchachos. Tenemos un problema más que resolver, pero eso lo vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Junto con sus clases de dudas. Nuestro examen está confirmado para el 27 en el aula 692B. A ver, ahorita vamos a volver a revisar lo que me han mandado de los que están regulando. A ver, reserva aulas. Sí, está confirmado miércoles 11:15 a 12:45. Nos veremos a las 11 para empezar 11:15 en punto. Aula 692A. ¿Sí? Anótense, eso es el miércoles siguiente. Entonces, el lunes tenemos una clase para dudas. Voy a resolver un problema más. Les voy a mostrar. El problema es un poquito largo. Es este problema que lo vamos a resolver el lunes, más los que ustedes quieran como dudas. ¿Sí? Entonces, básicamente la clase del lunes va a ser una clase de dudas, este problema, y luego vamos a absolver todas las dudas que tengo. Y el examen es el día miércoles. Entonces, muchachos, nos vamos a ver. Los requisitos que pide la facultad para entrar, ya saben, es vacuna, no llevar celulares, dicen ellos, en lo posible. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Voy a pasar el listadito el día lunes, ¿sí? De todos los requisitos que está poniendo la facultad, que son controles de bioseguridad, ¿no? Si pueden, estamos acostumbrados a llevar en nuestro bolsillo alcohol para subir en nuestras manos y demás cosas. El que no se ha vacunado, ya sea porque ha enfermado COVID y todavía no le han querido vacunar, o por situación religiosa, no hay problema. Pero va a dar en una aula solito, ¿no? Aislado. Pero si lleven una foto para la fotocopia de vacuna, reúnen en un canastillo por si acaso les piden. No es mostrar nomás, sino hay que llevar, bajan del internet, imprimen y eso entregan, por favor. No se olviden llevar su certificado de vacuna, pero piensen que van a dejar y depositar ahí en el canastillo. ¿Sí? Bien, muchachos. El lunes ya les voy a dar más instrucciones, les voy a pasar todo lo que piden. Hoy quedaremos aquí, les voy a mandar una pequeña tareita esta tarde para entregar el lunes, ¿sí? Y con eso sería la última tarea del primer parcial. Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.